Hay millones de personas buenas en este mundo que van camino al infierno. Sí, lo que acabas de escuchar, personas nobles, generosas, amables, que ayudan al prójimo, que nunca le han hecho daño a nadie, pero que jamás han conocido la verdad de Dios. Y hoy quiero hablarte de algo que va a revolucionar tu manera de entender el reino de los cielos. La diferencia entre ser bueno y ser inteligente. Porque Dios no está buscando gente solamente buena, Dios está buscando gente inteligente. Gente que entienda los tiempos, que discierna las estrategias del enemigo, que conozca la palabra, que sepa moverse en el espíritu. Y si tú sigues creyendo que con ser buena persona es suficiente, prepárate, porque hoy el Espíritu Santo va a sacudir tu conciencia y te va a mostrar que necesitas algo más profundo, algo más poderoso, algo que trasciende la simple bondad humana. Escúchame bien, Jesús nunca dijo bienaventurados los buenos, dijo bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Te das cuenta? Cristo no vino a promover la bondad religiosa, vino a traer transformación espiritual. Y hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. La bondad puede ser superficial, puede ser tradición, puede ser apariencia, puede ser incluso una máscara para ocultar la falta de verdadero compromiso con Dios. Pero la inteligencia espiritual, esa que viene de lo alto, esa que te da la palabra de Dios, esa te lleva a otro nivel. Te lleva a entender que no basta comportarte bien. Necesitas conocer a Dios. Necesitas tener una relación íntima con Él. Necesitas caminar en discernimiento y en revelación. Déjame llevarte a la palabra. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate, sobre todas tus posesiones, sobre tu casa, sobre tu carro, sobre tu negocio, sobre tu cuenta de banco. Primero la inteligencia, primero la sabiduría. Y en el capítulo 3 del mismo libro, en los versículos 13 al 18, la Biblia nos revela algo tremendo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. ¿Entiendes lo que te está diciendo Dios aquí? Que la inteligencia espiritual trae bendición completa. No solo te hace buena persona, te hace persona próspera, te hace persona con días largos, con paz, con honra, con riquezas, pero no riquezas nada más materiales, sino riquezas del espíritu. Porque cuando tú tienes inteligencia de Dios, tú sabes tomar decisiones, sabes con quién casarte, sabes en qué invertir, sabes qué trabajos aceptar y cuáles rechazar, sabes cuándo hablar y cuándo callar, sabes cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Y eso es lo que está faltando en la iglesia de hoy. Gente que piense con la mente de Cristo, gente que actúe con sabiduría divina, gente que no se conforme con ser religiosa, sino que busque la excelencia del reino. Ahora bien, vamos a ir más profundo, porque hay personas que confunden ser bueno con ser tonto. Creen que porque son cristianos tienen que dejarse pisotear, que tienen que permitir que los abusen, que tienen que decir que sí a todo, que no pueden poner límites, que no pueden defender lo que es justo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús fue manso, pero no fue débil. Jesús fue humilde, pero no fue tonto. Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo. Jesús confrontó a los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. ¿Era eso ser malo? No. Era ser inteligente.
era tener discernimiento, era saber cuándo la bondad se convierte en complicidad con el pecado. Y aquí está el problema de muchos: están siendo buenos con la gente equivocada. Le prestan dinero al que nunca les va a pagar. Le dan consejos al que nunca los va a escuchar. Le abren las puertas de su casa al que viene a destruir su paz. Le creen al que ya les ha mentido 1000 veces. Y después dicen: es que yo soy buena persona, yo perdono, yo amo. No, hermano, no eres bueno, eres ingenuo. Hay una diferencia. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 16: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Lo ves? Prudentes y sencillos, inteligentes y buenos. Las dos cosas, no solo una. Porque la bondad sin inteligencia te lleva al fracaso, te lleva a que te usen, te lleva a que abusen de tu generosidad, te lleva a que te manipulen emocionalmente, te lleva a que te roben tu tiempo, tu dinero, tu paz, y después te quedas preguntándote: ¿por qué te va mal si tú eres tan buena persona? Y la respuesta es: porque no has sido inteligente, porque has sembrado en tierra que no te corresponde, porque has invertido tu vida en personas que no valoran tu esfuerzo, porque has confiado en quien no es digno de confianza. Y Dios no te está llamando a eso. Dios te está llamando a ser sabio, a discernir, a evaluar, a poner límites, a decir no cuando sea necesario, a alejarte de relaciones tóxicas, a cerrar puertas que drenan tu unción, a proteger lo que Dios te ha dado. Mira el ejemplo del rey Salomón. La Biblia dice que Dios le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir fama, en lugar de pedir poder, pidió sabiduría, pidió inteligencia para gobernar al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué le respondió Dios? En 1 Reyes capítulo 3 versículos 10 al 13. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Qué tremendo es esto: cuando tú buscas la inteligencia de Dios primero, todo lo demás te es añadido. Salomón no buscó dinero, pero el dinero lo buscó a él. Salomón no buscó fama, pero la fama llegó a él. Porque cuando tú tienes sabiduría divina, tú sabes hacer las cosas bien, sabes negociar, sabes administrar, sabes multiplicar, sabes construir, sabes relacionarte. Y eso te lleva al éxito verdadero. No al éxito del mundo que hoy está y mañana se acaba, sino al éxito del reino que permanece para siempre. Pero déjame decirte algo: la inteligencia espiritual no viene de la noche a la mañana. No es algo que tú decides tener y ya. Es algo que se cultiva, es algo que se busca, es algo que requiere disciplina, requiere estudio de la palabra, requiere oración, requiere ayuno, requiere intimidad con Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, Dios no te niega la sabiduría, está disponible, pero tienes que pedirla, tienes que buscarla como a plata escondida, como dice Proverbios. Tienes que tener hambre de ella, tienes que valorarla más que cualquier otra cosa. Y aquí es donde muchos se quedan en el camino, porque quieren la bendición de Dios, pero no quieren el proceso. Quieren la promoción, pero no quieren la preparación.
Quieren el ministerio, pero no quieren el desierto. Quieren la corona, pero no quieren la cruz. Y Dios no funciona así. Dios te da la sabiduría cuando ve que estás dispuesto a pagar el precio por ella. Cuando ve que estás dispuesto a madrugar a buscarlo. Cuando ve que estás dispuesto a dejar el entretenimiento vano para meterte en su palabra. Cuando ve que estás dispuesto a ayunar y orar para recibir revelación. Porque la revelación no viene por ósmosis. No viene porque sí, viene cuando tú te posicionas correctamente delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender, yo quiero ver lo que tú ves, yo quiero pensar como tú piensas. Ahora, hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia natural, esa que te da la educación, los estudios, la experiencia, y esa es buena. Dios no está en contra de que estudies, de que te prepares académicamente, pero hay una inteligencia superior y es la inteligencia espiritual. Primera Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ves? Hay un nivel de percepción que solo se alcanza en el espíritu. Hay cosas que tus ojos naturales no van a ver, que tu mente natural no va a entender, pero que tu espíritu, cuando está conectado con Dios, puede captar perfectamente. Y esta es la inteligencia que te hace imparable, porque cuando tú operas en lo espiritual, el diablo no te puede detener. Puede atacarte, puede intentar frenarte, puede poner obstáculos, pero tú estás viendo cosas que él no sabe que tú ves. Estás recibiendo estrategias del cielo, estás siendo dirigido por el Espíritu Santo y eso te pone en ventaja, eso te hace victorioso, porque no estás peleando con fuerzas naturales, estás peleando desde la dimensión sobrenatural. Fíjate en el ejemplo de José, el hijo de Jacob. José era un muchacho bueno, noble, soñador, pero también era inteligente. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, en lugar de amargarse y rendirse, él siguió siendo excelente en todo lo que hacía. En casa de Potifar fue el mejor mayordomo. En la cárcel fue el mejor prisionero. Y cuando llegó el momento de interpretar los sueños de Faraón, demostró una sabiduría que venía directamente de Dios. Y esa sabiduría lo llevó a ser primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque José no solo era bueno, era inteligente. Sabía esperar el tiempo de Dios, sabía guardar su corazón de la amargura, sabía trabajar con excelencia aunque nadie lo estuviera viendo. Sabía que todo lo que estaba pasando tenía un propósito divino. Y cuando sus hermanos llegaron a pedirle comida en tiempo de hambruna, José pudo haberse vengado, pudo haberlos destruido. Tenía el poder para hacerlo, pero ¿sabes qué hizo? Los perdonó, les dio de comer, los restauró y les dijo esas palabras tremendas que están en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es inteligencia espiritual. Ver la mano de Dios incluso en la traición. Entender que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo está usando para bien. Mantener tu corazón limpio aunque otros te hayan herido. Bendecir a los que te maldijeron. Eso no es ser tonto, eso es ser sabio. Porque cuando tú sueltas la venganza, Dios pelea por ti. Cuando tú perdonas, Dios te reivindica. Cuando tú decides caminar en amor, Dios te levanta. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. David era bueno, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero también era inteligente. Cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, David tuvo dos oportunidades de acabar con él. 2 veces Saúl estuvo a su merced, y los hombres de David le dijeron, mátalo ahora, esta es tu oportunidad. Pero David no lo hizo. ¿Por qué?
porque David entendía algo que sus hombres no entendían, que no le correspondía a él quitar al ungido de Dios. Que aunque Saúl estuviera en rebeldía, aunque Saúl fuera su enemigo, había un orden divino que respetar. Y esa decisión, esa inteligencia espiritual, le salvó la vida a David. Porque si David hubiera matado a Saúl, hubiera abierto una puerta para que después alguien lo matara a él. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y David lo sabía. Así es como necesitas empezar a pensar tú, no con la mente cortoplacista que solo ve el presente, sino con la mente eterna que ve las consecuencias de tus acciones, que entiende que cada decisión que tomas hoy está creando tu futuro de mañana, que comprende que la vida es una siembra y que vas a cosechar exactamente lo que sembraste. Por eso necesitas ser inteligente con lo que siembras, con las palabras que hablas, con las relaciones que cultivas, con el tiempo que inviertes, con el dinero que gastas, con los lugares a los que vas, con lo que permites que entre por tus ojos y por tus oídos, porque el enemigo es astuto. La Biblia dice que es más astuto que todos los animales del campo, y si tú no eres inteligente te va a engañar, te va a hacer creer que está bien lo que está mal, te va a convencer de que algo que es pecado en realidad no es tan grave, te va a distraer con cosas que parecen buenas pero que no son lo mejor de Dios para ti, te va a meter en relaciones que Dios no aprobó, te va a hacer gastar tu unción en cosas que no edifican, te va a robar tu tiempo con entretenimientos vacíos, te va a hacer sentir que estás bien cuando en realidad estás tibio y Dios está a punto de vomitarte de su boca. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Lo captas? Los días son malos. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos de engaño masivo. Vivimos en tiempos donde el error está de moda y la verdad es perseguida. Vivimos en tiempos donde la Biblia es cuestionada y la opinión humana es exaltada. Y si tú no tienes discernimiento, si tú no tienes sabiduría, te vas a ir con la corriente. Te vas a dejar llevar por lo que dice la mayoría. Vas a terminar creyendo mentiras porque todos las creen, pero Dios te está llamando a ser diferente, a pensar diferente, a ver diferente, a actuar diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu entendimiento, cambia tu manera de pensar. Deja de pensar como el mundo piensa y empieza a pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Está en su palabra. Por eso tienes que leer la Biblia. Por eso tienes que estudiarla. Por eso tienes que meditarla día y noche. Porque ahí está la mente de Cristo. Ahí está la sabiduría eterna. Ahí están las respuestas a todas tus preguntas. Y déjame decirte algo que es crucial. La inteligencia espiritual te protege. Te protege de malas decisiones. Te protege de relaciones destructivas. Te protege de inversiones equivocadas. Te protege de caminos que parecen buenos pero que terminan en muerte. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuánta gente ha terminado destruida porque siguió lo que les parecía correcto? ¿Cuántos matrimonios se han acabado porque se casaron con quien les gustaba y no con quien Dios había escogido para ellos? ¿Cuántos negocios han quebrado porque invirtieron donde su mente les decía y no donde el Espíritu Santo les guiaba? ¿Cuántas vidas se han arruinado porque siguieron sus emociones en lugar de seguir la palabra? Por eso necesitas buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Antes de casarte, busca a Dios.
Antes de cambiar de trabajo, busca a Dios. Antes de mudarte de ciudad, busca a Dios. Antes de asociarte con alguien en un negocio, busca a Dios. Antes de prestarle dinero a alguien, busca a Dios. Y cuando Dios te diga no, aunque tú no entiendas, obedece, porque Dios ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios está protegiendo tu futuro aunque tú solo estás viendo el presente. Y aquí hay algo más que necesitas entender. Ser inteligente también significa saber cuándo retirarte, saber cuándo una temporada terminó, saber cuándo una relación ya no es saludable, saber cuándo un trabajo ya no es el lugar donde Dios te quiere, saber cuándo una iglesia ya no te está alimentando espiritualmente, porque muchos se quedan donde ya no deben estar por lealtad malentendida, por temor al cambio, por comodidad, por no querer incomodar a otros, y se quedan marchitando, se quedan perdiendo tiempo, se quedan desperdiciando su unción en lugares donde Dios ya no se está moviendo. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué significa esto? Que no te quedes donde no eres valorado, que no te quedes donde tu mensaje no es recibido, que no te quedes donde tu unción no es respetada. Sacude el polvo y sigue adelante. No con resentimiento, no con amargura, sino con inteligencia, entendiendo que Dios tiene algo mejor para ti en otro lugar. Y hablando de relaciones, aquí es donde más se necesita inteligencia espiritual, porque las personas con las que te rodeas determinarán tu destino. 1 Corintios 15, versículo 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tus amistades te están influyendo, lo sepas o no. Si te juntas con gente tibia, te vas a volver tibio. Si te juntas con gente negativa, te vas a volver negativo. Si te juntas con gente chismosa, vas a terminar chismeando. Si te juntas con gente que no tiene visión, vas a perder tu visión. Por eso tienes que ser selectivo. Por eso tienes que poner límites. Por eso tienes que alejarte de amistades que te jalan hacia abajo en lugar de empujarte hacia arriba. Y no es que te creas superior, no es que te vuelvas orgulloso, es que eres inteligente. Entiendes que tu destino es demasiado importante como para ponerlo en riesgo por complacer a gente que ni siquiera valora lo que Dios está haciendo en ti. Proverbios 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es una ley espiritual, no puedes evitarla. O te juntas con gente que te hace mejor, o te juntas con gente que te destruye. No hay punto medio. Ahora, déjame hablarte de algo que está destruyendo a muchos en estos tiempos. La falta de discernimiento en el área financiera. Gente buena, gente de oración, gente que ama a Dios, pero que está quebrada económicamente porque no ha sido inteligente con su dinero. Préstale dinero a todo el que llora. Le creen a todo el que les promete multiplicar su inversión, gastan en lo que no necesitan, no diezman, no ofrendan, no ahorran y después se preguntan por qué no prospera y culpan a Dios. Y dicen que Dios no los bendice, cuando la realidad es que Dios sí te quiere bendecir, pero tú no estás siendo un buen administrador de lo que ya tienes. La Biblia habla muchísimo de finanzas. Jesús habló más de dinero que de cielo e infierno. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el dinero revela tu corazón. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro. Y aquí es donde necesitas inteligencia. No para rechazar el dinero, sino para administrarlo correctamente, para usarlo para el reino, para bendecir a otros, para expandir el evangelio, para cuidar de tu familia, para ser generoso. Proverbios 21, versículo 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, el sabio ahorra,
el sabio invierte. El sabio no gasta todo lo que gana, pero el insensato derrocha, lo gasta todo y después no tiene para la emergencia y tiene que estar pidiendo prestado y vive estresado y pelea con su esposa por dinero. Y sus hijos sufren porque no hay para lo básico y todo porque no fue inteligente. Y aquí voy a ser directo contigo. Si tú no diezmas, no esperes que Dios multiplique tus finanzas. Malaquías 3, versículos 8 al 10 es claro. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es una promesa de Dios, pero necesitas obedecerla. Y obedecer requiere inteligencia, requiere fe, requiere entender que lo que das a Dios, Dios te lo devuelve multiplicado. Pero no solo en el área de las finanzas necesitas inteligencia. En todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio necesitas inteligencia para saber cuándo hablar y cuándo callar, para saber cuándo confrontar y cuándo perdonar, para saber cómo amar a tu cónyuge de la manera que él o ella necesita ser amado, para no pelear por tonterías, para edificar tu hogar y no destruirlo con tus propias manos. En la crianza de tus hijos necesitas inteligencia, para disciplinarlos con amor y no con ira, para enseñarles la palabra desde pequeños, para ser ejemplo de lo que predicas, para no provocarlos a ira, para corregirlos cuando es necesario y alentarlos siempre. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esa instrucción requiere sabiduría, requiere paciencia, requiere consistencia. En tu trabajo necesitas inteligencia para ser excelente en lo que haces, para no solo cumplir sino superar expectativas, para hablar cuando sea apropiado y callar cuando sea prudente, para relacionarte correctamente con tus jefes y compañeros, para no involucrarte en chismes ni divisiones, para que tu luz brille y la gente vea a Cristo en ti sin que tengas que estar predicándoles todo el tiempo. En tu salud necesitas inteligencia para comer bien, para hacer ejercicio, para descansar lo suficiente, para cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, porque muchos cristianos están orando por sanidad pero están comiendo pura basura. Están pidiendo energía pero duermen 4 horas. Están pidiendo salud pero no se cuidan. Y Dios puede hacer milagros, pero también te dio cerebro para que tomes decisiones sabias respecto a tu cuerpo. En todo, en absolutamente todo, necesitas la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría no viene automática, viene cuando tú la buscas. Viene cuando tú dedicas tiempo a estar con Dios. Viene cuando tú lees la Biblia, no solo para cumplir un ritual religioso, sino para recibir revelación. Viene cuando tú oras no solo para pedirle cosas a Dios, sino para escucharlo. Viene cuando tú ayunas para sensibilizar tu espíritu y oír su voz con claridad. Viene cuando tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo todos los días. Y déjame decirte algo que va a sacudir tu mundo. Hay cosas que Dios no te va a revelar hasta que tú estés listo para recibirlas. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Entiendes? Hay niveles de revelación que requieren niveles de madurez. No puedes recibir carne cuando todavía estás en leche. No puedes manejar verdades profundas cuando todavía estás en lo elemental. Por eso necesitas crecer. Por eso necesitas madurar. Por eso necesitas dejar de ser niño espiritual
y convertirte en hombre o mujer de Dios. Hebreos 5, versículos 12 al 14, habla precisamente de esto, la necesidad de pasar de la leche al alimento sólido, de ser bebés a ser maduros. Y aquí está el reto. ¿Estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas de niño? ¿Estás dispuesto a dejar la mediocridad espiritual? ¿Estás dispuesto a esforzarte, a estudiar, a buscar, a orar, a ayunar? ¿O solo quieres seguir siendo un cristiano del montón? ¿Un cristiano que solo va a la iglesia los domingos? ¿Un cristiano que solo lee la Biblia cuando tiene un problema? ¿Un cristiano que solo ora cuando necesita algo? Porque si ese es tu nivel de compromiso, no esperes recibir sabiduría profunda, no esperes tener discernimiento agudo, no esperes operar en lo sobrenatural. Eso es para los que tienen hambre de verdad. Para los que están dispuestos a pagar el precio, Daniel capítulo 1 nos muestra un ejemplo tremendo de inteligencia espiritual. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Los pusieron en el palacio del rey. Les ofrecieron la comida del rey, el vino del rey, todas las delicias de la corte. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel tenía inteligencia espiritual. Sabía que esa comida había sido ofrecida a ídolos. Sabía que si la comía, estaría comprometiendo su pacto con Dios. Así que pidió permiso para comer solo vegetales y agua por 10 días. ¿Y qué pasó? Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más saludables, más fuertes, más radiantes que todos los demás jóvenes. Y cuando los examinaron en conocimiento y sabiduría, los encontraron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. ¿Qué hizo la diferencia? La obediencia inteligente. Daniel no solo era bueno, era sabio. Sabía qué comprometer y qué no comprometer. Sabía dónde poner límites. Sabía que hay cosas que el mundo te ofrece que parecen atractivas pero que te contaminarán espiritualmente. Y tuvo el valor de decir no. Y Dios lo honró, lo promovió, lo usó poderosamente, lo hizo profeta, le reveló misterios del futuro que ni los sabios de Babilonia podían entender. Así es como Dios quiere usarte a ti, pero necesitas ser como Daniel. Necesitas proponer en tu corazón no contaminarte, no contaminarte con el chisme, no contaminarte con la pornografía, no contaminarte con la amargura, no contaminarte con la envidia, no contaminarte con la murmuración, no contaminarte con la mundanalidad. Y cuando tú te mantengas puro, cuando tú te mantengas separado, cuando tú te mantengas consagrado, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar revelación, te va a usar poderosamente. Ahora bien, hay algo que quiero aclararte. Ser inteligente espiritualmente no significa que ya no vas a cometer errores. No significa que ya tienes todas las respuestas. No significa que ya llegaste. Es un proceso, es un camino. Vas a aprender cosas nuevas cada día. Vas a tener que corregir tu rumbo muchas veces. Vas a descubrir que en algunas áreas has estado equivocado. Y está bien. Lo importante es que sigas buscando, que sigas creciendo, que sigas aprendiendo, que mantengas un corazón humilde y enseñable. Porque el día que tú creas que ya lo sabes todo, ese día dejaste de ser sabio y te convertiste en necio. Proverbios 26, versículo 12 dice, has visto hombre sabio en su propia opinión, mas esperanza hay del necio que de él. El peor tipo de necio es el que cree que es sabio, el que no acepta corrección, el que no escucha consejo, el que cree que siempre tiene la razón. Y en la iglesia hay muchos así, gente que lleva años en el Evangelio, pero que sigue con los mismos problemas, los mismos pecados, las mismas actitudes carnales, porque nunca han querido cambiar, nunca han querido ser corregidos, nunca han querido reconocer que están mal y se justifican y señalan a otros y critican,
pero nunca se miran a sí mismos, nunca se examinan, nunca le piden a Dios que les revele lo que hay en su corazón que no le agrada. Por eso David oraba en el Salmo 139. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración de un hombre inteligente, de un hombre que quiere agradar a Dios, de un hombre que está dispuesto a cambiar lo que sea necesario cambiar. Y esa debería ser tu oración también, todos los días. Señor, examíname, muéstrame lo que hay en mí que no te agrada, corrígeme, cámbiame, transfórmame. Y cuando Dios te muestre algo, no te justifiques, no te defiendas, no le eches la culpa a otros, reconócelo, arrepiéntete y cambia. Esa es la diferencia entre una persona buena y una persona inteligente. La persona buena se siente mal cuando peca, pero sigue pecando. La persona inteligente se arrepiente y cambia su comportamiento. La persona buena dice, lo siento. La persona inteligente hace lo necesario para que no vuelva a pasar. Y ahora quiero hablarte de algo que es fundamental, la inteligencia para reconocer las estrategias del enemigo. Porque el diablo no es tonto. El diablo tiene miles de años estudiando la naturaleza humana. Conoce tus debilidades, conoce tus puntos vulnerables y te va a atacar exactamente ahí. Va a usar a las personas que más amas para herirte. Va a usar tus circunstancias para desanimarte. Va a usar tus fracasos pasados para decirte que nunca vas a cambiar. Va a usar tus talentos para llenarte de orgullo. Va a usar tu éxito para alejarte de Dios. Va a usar tu dolor para que te amargues. Va a usar tu cansancio para que te rindas. Pero si tú tienes discernimiento, si tú tienes inteligencia espiritual, vas a identificar sus tácticas. Segunda Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones. Estudia cómo opera el enemigo. Lee la palabra. Aprende de los ejemplos bíblicos. Observa cómo atacó a Adán y Eva con la duda, cómo atacó a Job con el dolor, cómo atacó a David con la tentación, cómo atacó a Pedro con el miedo, cómo atacó a Judas con la avaricia, y prepárate, porque lo que el enemigo usó con ellos, lo va a intentar usar contigo. Pero gracias a Dios, tú no estás indefenso. Tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Tú tienes la palabra de Dios como espada. Tú tienes el poder de la oración. Tú tienes la protección de la sangre de Cristo. Tú tienes autoridad sobre el enemigo. Jesús te dio las llaves del reino. Jesús te dio poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, pero tienes que saber usar ese poder. Tienes que activarlo, tienes que declararlo, tienes que caminar en él. Y eso requiere inteligencia. No puedes ser pasivo en la guerra espiritual. No puedes solo esperar que Dios haga todo. Tienes que pelear. Tienes que resistir, tienes que declarar, tienes que atar, tienes que desatar, tienes que cerrar puertas, tienes que cancelar asignaciones, tienes que romper maldiciones, tienes que declarar bendiciones. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es un verbo activo, requiere acción de tu parte. No puedes resistir sentado en el sofá viendo televisión. Tienes que levantarte y pelear. Hermano, hermana, escúchame bien. Estamos en tiempos finales.
Estamos en tiempos donde el engaño está aumentando, donde las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo una tras otra, donde la maldad está aumentando, donde el amor de muchos se está enfriando. Y en estos tiempos más que nunca necesitas ser inteligente, necesitas estar despierto, necesitas estar alerta, necesitas tener aceite en tu lámpara, porque el esposo viene y solo los sabios van a estar listos. Las vírgenes insensatas se van a quedar fuera y van a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ya será demasiado tarde. No seas de los que se queden fuera, no seas de los que digan yo no sabía, yo no entendí, yo pensé que tenía más tiempo, el tiempo se acabó. Jesucristo está por venir. Y cuando Él venga, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ya no habrá oportunidad de cambio, ya no habrá segunda oportunidad. O estás listo o no estás listo, o eres sabio o eres necio, o estás preparado o estás perdido. Y yo te pregunto hoy, ¿estás listo? ¿Está tu casa en orden? ¿Está tu vida consagrada? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿O estás tibio? ¿O estás jugando con el Evangelio? ¿O crees que puedes seguir posponiendo tu arrepentimiento? No juegues con Dios. No te burles de su misericordia. No desprecies su paciencia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de consagración. Levántate de tu mediocridad. Levántate de tu conformismo. Levántate de tu tibieza y búscalo con todo, con desesperación, con hambre, con sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe bramar tu alma por Dios. No te conformes con ser un cristiano del montón. No te conformes con solo ir al cielo raspando. Aspira a más. Aspira a conocerlo íntimamente. Aspira a servirlo fielmente. Aspira a cumplir tu propósito completamente. Porque tú no naciste por casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te diseñó con propósito. Dios tiene planes para ti. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes buenos para ti, pero necesitas alinearte con esos planes. Necesitas buscar su voluntad. Necesitas caminar en sus caminos. Y eso requiere inteligencia, requiere sabiduría, requiere discernimiento. Así que deja de ser solo bueno, empieza a ser inteligente, busca la sabiduría de Dios como a plata escondida, valórala más que el oro, más que las piedras preciosas, porque ella te dará vida, te dará prosperidad, te dará paz, te dará victoria, te dará propósito, te dará destino. Y ahora, en este momento, quiero que hagas una pausa, cierra tus ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo y háblale a Dios, dile, Señor, yo quiero ser sabio, yo quiero tener tu inteligencia, yo quiero discernimiento. Dame sabiduría, Padre, enséñame a pensar como tú piensas, enséñame a ver como tú ves, enséñame a actuar como tú actúas. Corrígeme donde necesito corrección, cámbiame donde necesito cambio, transfórmame completamente. Ya no quiero ser solo bueno, quiero ser inteligente, quiero ser sabio, quiero cumplir mi propósito, quiero agradarte. Quiero que cuando tú vengas me encuentres listo, preparado, consagrado, santo, lleno de tu espíritu, lleno de tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra haya tocado tu corazón, que haya despertado algo en ti, que no sigas igual después de escucharla. Actúa, cambia, busca a Dios con todo, porque el que tiene hambre será saciado.
El que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y Dios está esperando derramar su sabiduría sobre ti, pero tienes que pedírsela, tienes que buscarla, tienes que valorarla, que así sea. Amén y amén.